Muy buenos días, bienvenidas. Espero que estén listas con su cafecito, con su Biblia, porque como siempre hoy vamos a ver mucha parte de la Escritura, porque si queremos conocer a Dios, tenemos que ir a donde Él se ha descrito, buscar la manera en que no sea algo intelectual, sino que el Espíritu Santo nos revele realmente quién es Él. Y bueno, bienvenidas a otro jueves de Atributos de Dios. Y antes que nada y primero que todo, acompáñenme a poner este tiempo en manos del que sabe, del que puede, del que verdaderamente nos va a llevar a entender mejor quién es Él. Vamos a orar. Pues Señor y Padre, queremos esta mañana exaltarte. Queremos reconocerte como Padre nuestro. Queremos agradecer tus bondades, tus misericordias que hoy se renuevan como cada mañana, Señor. Queremos juntas por este medio alabarte, darte a ti toda la gloria que solamente tú mereces, Señor. Y agradecer que en tu amor y tu misericordia tú has decidido revelar quién eres a estas mentes tan finitas, Señor. Tú nos has llenado de descripciones acerca de lo que eres en tu palabra, Señor, y hoy te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos revele más acerca de tu fidelidad. Señor, reconocemos que para la mente esto es locura y que se ha de discernir espiritualmente. Así es que te pido, Señor, que hoy tu Espíritu nos hable, que por favor quites de mi boca cualquier opinión personal o de algún otro escritor, Señor, que realmente sea todo conforme a lo que tú has dicho. Señor, hoy haz que esta verdad siga transformando nuestras vidas, que no se quede en una clase más, Señor, sino que podamos abrazar estas verdades y poder vivirlas para que esa libertad que Cristo vino a darnos sea una realidad en nuestro diario vivir. Te pido por cada persona que se va a conectar hoy, por las personas que van a ver esto después, Señor, para que todas esas mentiras acerca de ti, acerca de que eres un Dios fiel, sean arrancadas, Señor, con tu palabra, para que todas esas ideas preconcebidas y equivocadas que tenemos acerca de ti, hoy, Señor, sean quitadas de nuestra mente y puesta tu verdad. Gracias, Señor, te pido que bendigas las conexiones, el internet, la luz, y te agradezco, Señor, que pues nos tienes esta paciencia y este amor y esta misericordia. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Pues vamos a ver, Dios es fiel. Y miren, estudiar, entender y creer los atributos o perfecciones de Dios realmente tiene que ser un parteaguas en nuestras vidas. No es más conocimiento acerca de Dios, no es teología, porque lo que conocemos y lo que creemos de Dios determina la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos, la forma en que reacciono ante las pruebas, ante el dolor, ante las bendiciones también, y también determina qué hago con mi vida, con mi tiempo, con mis recursos, con mis emociones. Conocer a Dios juega un papel determinante a la hora de tomar decisiones en este mundo caído. Y precisamente en este mundo caído, la infidelidad es una de las mayores fuentes de dolor y miseria. Piensen un poquito, y no estoy hablando nada más de la infidelidad del matrimonio, que creo que es quien lo ha vivido puede constatar el dolor y la estela tan trágica que deja una infidelidad matrimonial. Estoy hablando de la infidelidad también dentro de una familia, en relaciones laborales, entre padres e hijos, entre amigos, en el ministerio. De verdad es una fuente de dolor terrible. Hay un dicho que dice que lo único seguro es la muerte, y en cierto sentido tiene mucho de cierto,
porque de este lado de la eternidad nada permanece para siempre. Pero hoy les traigo una excelente noticia. Una de las perfecciones de Dios es que Dios es fiel. La palabra fiel se traduce del vocablo hebreo amani y su equivalente griego pistos. Ambos vocablos comunican la idea de certeza o estabilidad. En el diccionario dice lo siguiente cuando ponemos fiel o fidelidad: algo exacto, conforme a la verdad, que guarda fe o que es constante en sus afectos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Y esta descripción que me encantó en el diccionario: y no defrauda la confianza depositada en él. Cuando decimos que Dios es fiel, queremos decir que se puede confiar en Él, que Él hará lo que dice que va a hacer, porque si Dios no fuera fiel, eso significaría que miente o que mintió, o que cambia de opinión, y sabemos que Dios es inmutable, que es otra de sus perfecciones. Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Por eso podemos tener la certeza de que Dios no te dirá una cosa y va a hacer otra, y luego va a cambiar de opinión. No. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto significa que Dios es fiel, que puedes confiar en Él y por lo tanto puedes confiar también lo que dice en su palabra. La fidelidad es un atributo esencial de Dios, es el fundamento de nuestra fe. No se puede tener fe en alguien que a veces es fiel y que a veces es infiel. Esto sería peligroso y, por supuesto, inseguro. Pero Dios siempre es fiel, siempre. Y eso es lo que lo hace completamente seguro. Su fidelidad significa que nunca seremos avergonzados en las áreas de nuestra vida en que le confiemos. Romanos 10:11, porque dice la Escritura: todo el que crea en Él no será avergonzado. La fidelidad de Dios significa que Él no miente, que Él no cambia de opinión, que hace lo que dice que hará y que tiene el poder además para hacerlo. Dios no es un impostor que finge lo que no es. Él tiene el poder para respaldar todo lo que ha dicho y todo lo que nos ha prometido. Por eso, cuando Él dice que va a hacer algo, sabemos que lo va a hacer, que lo va a cumplir. No solo porque lo dice, sino porque puede hacerlo. Porque Él es fiel. Él no miente, Él no está alardeando, Él no está fanfarroneando ni fingiendo. Él es todo lo que Él dice que es. Lamentaciones 3:21-25. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Cuando la palabra fiel es usada con referencia a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo, nosotros, podemos depender de Él sin duda y sin reserva. Es importante que entendamos que la fidelidad de Dios no se basa en que Él va a hacer todo lo que su pueblo, todo lo que nosotros deseamos, no. Y a veces por eso pensamos que Dios nos falla. La fidelidad de Dios se basa en que Él hace todo lo que Él sí ha prometido hacer. Ya hemos visto anteriormente que en las Escrituras el nombre de la persona es el medio por el cual es revelado el carácter de esa persona.
Entonces vamos viendo qué dice la palabra acerca de estos nombres que son atribuidos a Dios. Y para eso vamos a ver varios versículos. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel. Nuestro Dios es un Dios confiable. Él es el digno del más alto grado de confianza en los asuntos de mayor importancia para nuestra vida. Siguiendo con Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. El Dios de fidelidad y sin injusticia. La fidelidad es mucho más que un compromiso duradero de Dios, es un atributo, es parte de Él mismo. Él es fiel, por tanto, todas sus palabras y todas sus obras se van a caracterizar por la fidelidad. Este pasaje también nos dice que hay una relación directa entre la justicia de Dios y su fidelidad. Su fidelidad fluye de una justicia impecable. Oseas 11:12 dice: Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. El santo que es fiel. Aquí vemos también una relación directa entre la santidad de Dios y su fidelidad. No hay santo como Dios, ¿se acuerdan? Santo, santo, santo. Tampoco hay fiel como el Señor. Primera de Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Dios es el fiel Creador. La justicia y la santidad proveen el fundamento moral para su fidelidad. La referencia a Dios como Creador muestra que Él tiene el poder necesario para cumplir todo lo que ha hecho. Recordemos cómo creó este mundo, con solo decirlo. Él dijo y fue el hecho, y fue hecho. Es el poder detrás de esa fidelidad. Recordemos también que cada uno de los atributos de Dios son parte de su esencia. Él no deja de ser una cosa, Él no deja de ser santo para ser justo, Él no deja de ser fiel para ser, ¿qué les gusta? Inmutable, pues es lo mismo, ¿no? O sea, Él es Él, todos los atributos son parte de su esencia. No puede dejar de ser una cosa para ser otra. Ahora, vamos viendo con versículos cómo es descrita la fidelidad de Dios en su palabra. Hay muchos y por cuestión de tiempo pues vamos a ver algunos. Ahorita hago un paréntesis para recordarles que todo lo que queramos saber de Dios lo tenemos que ir a ver a la luz de su palabra. Si yo digo hoy algo, vayan a ver que lo que digo está escrito aquí. Entonces vamos viendo qué dice la palabra. Salmo 36:5 dice: Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Aquí la palabra fidelidad se traduce del vocablo hebreo emuna, el cual denota firmeza, constancia y fidelidad. Salmo 105. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. La fidelidad de Dios no solo se extiende verticalmente hacia los cielos, también horizontalmente hacia todas las generaciones, desde los patriarcas del Antiguo Testamento hasta los discípulos de la iglesia primitiva, incluso hasta el último santo que vaya a habitar en esta tierra.
la fidelidad de Dios perdurará sin disminuir, sin deteriorarse. Es confiable, completamente confiable. El Salmo 146, 5 al 6. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Y esta última frase en la NTV dice, Él cumple todas sus promesas para siempre. Que Dios sustente constantemente la tierra y el mar es un recordatorio de su fidelidad imperecedera hacia nosotros, hacia su pueblo. Aquel, dice Hebreos 1:3, que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, es capaz de mantener sus promesas hacia su pueblo. Y miren, volteemos nada más a ver a la creación. Ahí hay flachazos constantes de su fidelidad. El hecho de que todos los días aparezca el sol y después la luna por miles y miles de años es un recordatorio de su poder y de su fidelidad. Tenemos razones más que suficientes para confiar y para poner toda nuestra esperanza en Él. Pero quiero que vayan dándose cuenta en todos estos versículos cómo se utiliza todo, completo, una entrega total. Es importante entender que la fidelidad de Dios no depende solo de su carácter, Dios es fiel, sino también de su poder y de su inmutabilidad, que es otro de sus atributos. Él no cambia, Dios no cambia. Un Dios, imagínense, un Dios con un poder limitado, tendría también una capacidad limitada para cumplir sus promesas. Y no tenemos esa clase de Dios. Y un Dios mutable que cambia, podría cambiar también de opinión respecto a lo que ha prometido. Imagínense, no, pues hoy creo que no les voy a tener tanta paciencia. No, hoy las misericordias no van a llegar. Estoy cansado. Dios no es así. Podemos confiar en un Dios que todo el tiempo es fiel, que todo el tiempo es amor, que todo el tiempo es poder. Ahora, ¿qué nos enseñan la palabra, los siguientes versículos que vamos a ver, acerca del poder de Dios que es vivo y su naturaleza inmutable? ¿Es capaz realmente Dios de hacer todo lo que ha prometido? Y aquí les pregunto de manera personal, para que cada quien hagamos como una introspección. ¿Él va a cambiar alguna vez? ¿Lo piensas? ¿Piensas que Dios es fiel contigo? ¿De dónde sacas tus conceptos de Dios? La verdad es que son cosas que no nos cuestionamos, damos por hecho, ay, Dios es amor, Dios es fiel, yo creo esto, yo creo el otro, y luego hacemos una mezcolanza de lo que creemos que es Dios. Pero te pregunto, ¿de dónde tienes tu concepto de Dios? ¿De lo que has escuchado? ¿De lo que otros te han dicho? ¿De tus conceptos humanos, a lo mejor de fidelidad? Y entonces, otra preguntita, ¿cómo debería impactar tu vida y mi vida las respuestas que Dios nos van a dar, que Dios nos da aquí en su palabra a estas preguntas? ¿Dios cambia? ¿Dios es fiel? ¿Cómo reacciona Dios ante mi infidelidad? Bueno, Dios es suficientemente poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Esta es una realidad que no cambia. Y volvemos a ver otra vez todo lo que ha prometido. No algo, no poquito, no a veces, todo. El Salmo 135, 5 al 6 dice, porque yo sé que el Señor es grande, grande, y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Es un Dios de absolutos. Él puede hacer todo, todo. Isaías 14, 24 y también el 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo,
ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Esta es otra realidad que tenemos que entender acerca. Dios no tiene contrincantes. Dios y el diablo no están a la par. Dios es soberano, omnisciente, poderoso. ¿Sí? El diablo es nuestro enemigo, pero para Dios no es un enemigo igual, no es como esos boxeadores que pesan lo mismo y que tienen que estar par al par. No, Dios está por encima de todos. Entonces, como dice aquí, ¿quién lo hará retroceder? ¿Quién lo detendrá? Nadie. Ese es el grado de confianza que podemos tener en nuestro Dios, que es fiel. Ahora, otra realidad es que Dios y sus promesas son inmutables. Acuérdense, inmutable es que no cambia. Vamos viendo el Salmo 102, 25 al 27. Déjenme tomar tantito café. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta es una poderosa demostración de cómo la inmutabilidad de Dios, su fidelidad, afecta para bien o influye en la relación que Él tiene con nosotros y que ha tenido con su pueblo a través de toda la historia de la humanidad. Incluso, y lo vemos aquí constantemente, en medio de la infidelidad de Israel a Dios, Él permaneció. Dios permaneció fiel porque Él no cambia y sus promesas nunca fallan. Su fidelidad a sus promesas no depende de nuestro desempeño, sino de su carácter inmutable y justo. Y déjenme decirles, esto debe de traer un descanso inigualable a nuestras vidas. Saber que la fidelidad de Dios no depende de mi desempeño, de mi fidelidad. En un mundo que te dice, pues yo le doy el respeto a quien me da respeto, ¿no? Pues yo doy si recibo. Pues como te trato, pues va a depender de cómo me trates. Con Dios no funciona así. Podemos descansar que Él no cambia y que su fidelidad hacia nosotros no depende de nosotros. Esta frase de Charles Spurgeon me gustó mucho, dice, la gloria de la fidelidad de Dios es que ningún pecado nuestro le ha hecho jamás infiel. ¡Qué descanso! Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. Estamos viendo estos temas de los atributos de Dios que estamos viendo cada jueves, que te animo que si no los has visto, quedan grabados en la página y hago un anuncio que ya se están subiendo a YouTube. También puedes buscarnos ahí y seguirnos. Bueno, estos temas los estamos sacando de un libro de Paul Washer, de los atributos de Dios. Pero encontré estas 5 maneras en que Dios permanece fiel en tu vida, incluso cuando la vida no parece justa, de una autora, Christine Maiden. Entonces voy a hacer un paréntesis porque me gustaron mucho, se me hicieron como muy prácticas, ¿no? Entre lo que es la fidelidad de Dios y entre cuál debe de ser nuestra respuesta, que es lo que vamos a ver después, a esa fidelidad. Bueno, estas son 5 maneras en que Dios permanece fiel en nuestra vida, en tu vida y en la mía, aun cuando nuestra vida no parezca justa. Y ahí les va. La número 1 es, Dios es fiel al proveernos. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo otra vez, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. Cuando sentimos que la vida es injusta, tenemos que recordar que Dios es un Dios proveedor, que todas nuestras necesidades se están satisfaciendo, que a lo mejor no tenemos todo lo que deseamos, pero sí tenemos todo lo que necesitamos. Confiar en Dios cuando no vemos la manera en que Él va a actuar, en que Él va a proveer, en que Él va a responder, nos hace desarrollar una mayor dependencia de Él y hace que nuestra fe crezca, nos lleva a una madurez espiritual. Entonces Dios es fiel al proveernos. Número 2, Dios es fiel para levantarnos y animarnos. Dios te anima y te levanta. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no empezó algo en nosotros para dejarnos ahí a la mitad. Él lo va a terminar. Y cuando estemos agobiadas por las preocupaciones de esta vida, Dios nos levanta, Dios nos anima. Cuando tengas ganas de darte por vencida o necesites ese impulso adicional porque ya no puedes, busca dónde, busca aquí las palabras para la restauración. ¿Te sientes abrumada? Filipenses 4:13 te dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Te sientes rechazada o abandonada? La palabra dice en Deuteronomio que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. ¿Estás buscando un propósito en tu vida? Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes buenos para darnos, prosperarnos y darnos el fin que esperamos. Todas estas escrituras y muchísimas más nos reiteran que Dios se preocupa profundamente por ti y por mí. Y todas estas promesas y estas escrituras que nos sostienen están aquí para ser la fuente de nuestra fortaleza y para animarnos. Dios es fiel al proveerte, Dios es fiel para levantarte y animarte. Número 3, Dios es fiel al consolarte. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. En tiempos de pérdida o duelo, es natural que te distancies, nos desanimamos o de repente nos desencantemos con Dios. ¿Qué está pasando, Dios? En tiempos de pérdidas muy fuertes a veces no entendemos dónde está Dios. Sí es cierto, son nuestras emociones y esas emociones que son parte de nuestra humanidad pueden consumirnos si nos dejamos llevar por ellas en los momentos de pérdida y de dolor. Bueno, la fidelidad de Dios es lo que nos saca adelante en estos tiempos difíciles. Dios consuela nuestro espíritu y hace que a través de la cruz, a través de lo que Cristo ya hizo y nuestra mirada puesta en Él, nos levantemos de esos dolores que a veces pareciera que nos parten el alma. El consuelo de Dios puede restaurar y lo hace y revivir cualquier espíritu quebrantado. Dios es fiel al proveernos, Dios es fiel para levantarnos y animarnos, Dios es fiel al consolarnos. Número 4, Dios es fiel en fortalecernos. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces la vida tiene una manera de agobiarnos y dejarnos sin aliento. Es real, en este mundo vamos a tener aflicciones y a veces parece que se juntan. Todos hemos experimentado temporadas en las que se nos agotan las fuerzas, en que nos sentimos débiles, en que nos cansamos a veces de tanto llorar. El poder de Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Pero primero tenemos que reconocer que necesitamos depender más de Dios.
Él es fiel. Nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de su fidelidad. Y número 5, Dios es fiel al enviar una comunidad de apoyo. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Cuando sientas que nadie te entiende, cuando sientas que estás solo, voltea. Dios nos brinda una comunidad de apoyo. Su comunidad puede ser a veces el oído atento de algún amigo, un grupo pequeño, un miembro de la familia. Dios usa y habla a través de diferentes grupos de personas para animarnos, para recordarnos lo que Él nos ha dicho, para traer a mente su palabra, para decirte no estás sola, no estás solo. Sin embargo, debemos recordar que Dios es nuestra principal fuente de apoyo y sabiduría. Que no se nos olvide, debemos de buscar la palabra de Dios de manera personal e íntima todos los días. Diariamente tengo que ir de manera personal a la palabra, a buscar apoyo, a buscar sabiduría. Qué bueno que tengo la opción de escuchar estos en vivo, que escucho a un pastor, que veo un podcast, pero nada reemplaza a mi tiempo íntimo, mi tiempo devocional con Dios. Ahí es donde voy a encontrar respuestas, y más cuando me siento sola, cuando me siento confundida, cuando me siento aislada. El apoyo de la gente es una bendición y Dios nos diseñó para eso, para estar en comunidad, pero nunca debe reemplazar el apoyo supremo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que no falla. Dios es el único que siempre va a estar. Miren, como mamás fallamos, como esposas fallamos, en el ministerio fallamos, pero Dios nunca falla. Él siempre está ahí para ti y para mí. Bueno, después de este paréntesis, vamos siguiendo con el tema que es nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. Ya vimos lo que es la fidelidad, ya vimos cómo es Dios es fiel. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Porque todo esto que aprendemos lo tenemos que llevar a la práctica. No se debe de quedar en mero conocimiento. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y miren, no hay nada que influya más en nuestra actitud, en nuestras creencias, no hay nada que influya más en nuestra actitud que nuestras creencias. Se me fue. O sea, ¿qué creo determina qué hago? Y estas creencias son el resultado de toda una vida donde vamos percibiendo, donde vamos recibiendo información de palabra, de hecho, de la manera en que crecimos, de lo que vimos, no nomás de lo que nos dijeron, ¿sí? Y vamos haciendo aquí un bagaje de creencias a lo largo de toda nuestra vida. Y como consecuencia somos y actuamos como pensamos, y pensamos como creemos, y creemos como nos enseñaron, ¿verdad? ¿Y quién nos enseñó? Bueno, nuestros padres, hermanos, maestros, pastores, escuela dominical, la iglesia, la vida misma, ¿sí? Entonces, aquí vienen otras preguntas. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu creencia acerca de la fidelidad de Dios? ¿De dónde has obtenido estas creencias? ¿Cómo las has aplicado en los momentos difíciles y dolorosos de tu vida? ¿Verdaderamente crees, como lo hemos visto hasta ahorita, que Dios ha sido fiel contigo? Miren, se los digo siempre, hacernos preguntas nos lleva a la reflexión. Jesús le encantaba hacer preguntas y tiene mucho que ver con eso, con que el hacernos preguntas nos detiene en cosas que a veces asumimos y pensamos, pues así es, y ni siquiera nos cuestionamos por qué. Entonces, ahorita es el tiempo de preguntarnos, ¿qué creo acerca de la fidelidad de Dios en mi vida? Sí, Dios es fiel, pero ¿de verdad lo creo para mi vida?
La fidelidad de Dios, como vimos, significa que Él es inmutable en su naturaleza y fiel a su palabra. Él ha prometido la salvación a su pueblo y cumplirá esa promesa para siempre. Él es digno de confianza eterna, por improbables que parezcan sus promesas. ¿Cómo es posible que Dios me va a usar? Sí, sí te va a usar. ¿Cómo es posible que Dios va a restaurar este dolor? Sí, sí lo va a restaurar. ¿Cómo es posible que Dios me saque de este hoyo? Él te va a sacar de ese hoyo. Nada, nada en el cielo ni en la tierra puede impedir que Dios cumpla lo que ha prometido a su pueblo, a ti y a mí, a través de Jesucristo. Esta confiabilidad de Dios debe de ser una fuente de consuelo y fortaleza para nosotras, aún cuando le fallamos repetidamente y aún cuando atravesamos pruebas y sufrimientos. Nunca, nunca ha habido una sola ocasión en toda la historia donde Dios no fuera absolutamente fiel a cada una de las palabras que Él ha hablado. Esa clase de Dios tenemos. En esa clase de Dios podemos descansar y podemos confiar. La fidelidad es uno de esos atributos de Dios que son comunicables. O sea, esas características que de alguna manera compartimos con Él. Recuerden, los atributos incomunicables son los que le pertenecen solo a Él, como todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Esas cosas no, nosotros no somos. Pero estos atributos comunicables sí los compartimos de alguna manera con Él. Esto no quiere decir que Él nos traspasa este atributo tal cual es. No, pero de alguna manera sí puede formar ese atributo en nosotros. Esta es una respuesta también a su fidelidad, que nosotros también podemos serle a Él cada vez más fieles. Hay una parte de la fidelidad de Dios que Él va formando en nosotros. Les decía, aunque no somos totalmente fieles como Él, pero sí podemos tener una certeza y una seguridad. Nada puede cambiar su fidelidad. Como dice 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, porque lo vamos a hacer para con Él, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a Él mismo. Los atributos comunicables de Dios nos sirven como recordatorio de que, por muy diferente que sea Dios del mundo, Él creó humanos que somos hechos a su imagen y semejanza y podemos reflejarlo en algunos aspectos. Los humanos somos imagen de Dios y Él imprime en sus criaturas, en nosotros, la huella de sus propias características. Por eso somos sus embajadores, somos sus testigos y entre ellos es la fidelidad. Y ahí va otra pregunta entonces, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de esta absoluta fidelidad de Dios? Número 1, deberíamos confiar en Dios. Y nos dice deberíamos porque no lo hacemos muchas veces, pero esto es lo que deberíamos de hacer. Deberíamos confiar en Dios. ¿Qué es la confianza? Es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Confiar en Dios es una de esas verdades que creemos comprender, pero que en realidad no la comprendemos hasta que nos toca experimentarla. El siguiente salmo es una de las declaraciones de fe más breves, pero más poderosas de todas las escrituras. Salmo 31:14 dice, pero yo, oh Señor, en ti confío, digo, tú eres mi Dios. Es una declaración de fe. Y en este pequeño pasaje encontramos dos grandes verdades. Que hay una relación directa entre la fe y la confesión y que la fe, nos guiará a la confesión. Esa es una hermosa verdad de este pasaje. Y dos,
que la fe implica una relación personal. Nuevamente, la fe requiere más que un simple reconocimiento de la existencia de Dios. Él debe de ser más que un Dios. Él debe de ser incluso más que el Dios. Él debe de ser mi Dios. En esta pequeña declaración nos habla que la confianza es algo muy personal. David está diciendo, yo en ti confío. Dice, tú eres mi Dios. Lo está haciendo algo completamente personal. No es la fe de mis padres, no es la fe de mi esposo, no es la fe de mi congregación. Es la confianza de conocer y de reconocer quién es Dios para mí y quién soy yo para Él. Es una relación completamente personal. Y también este salmo, pero yo, oh Señor, en ti confío, digo, tú eres mi Dios, muestra un elemento clave en nuestra relación con Dios, el reconocer su señorío, el darle todo el poder y el lugar que Él como Señor se merece. Vamos a leer otro pasaje de confianza en Dios. Isaías 26, 3, 4. Que sabemos, ya muchas se lo saben. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías nos está dando aquí una exhortación a confiar en Dios y a que nuestro pensamiento se mantenga constantemente en Él. Y también nos está dando una promesa para aquellos que hacen eso, mantienen su pensamiento en Dios y que también le obedecen. Completa paz. La confianza en Dios tiene como resultado uno de los productos más codiciados y raros que la humanidad anhela, que es la paz. La paz es un don de Dios concedido a aquellos que han puesto la mirada y han dispuesto la mente a confiar solamente en Él. Esto es bien importante. Solamente en Él. No estar con un pie aquí. Sí confío en Dios, pero por las dudas, tengo mi guardadito, por las dudas, tengo todos estos lugares a donde voy. Por las dudas también ando investigando de ciertas cosas que a lo mejor pueden calmarme. No, es completa la confianza que tenemos que tener en Él. Otro texto importante en la confianza es el Salmo 56, 3 y 4. En el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí podemos ver también cómo nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios nos sostiene, aún en las situaciones y circunstancias más oscuras de nuestra vida, y cómo ese conocimiento de la fidelidad de Dios nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas. Entonces nos animo, conozcamos a Dios, busquémosle cada vez más. ¿Hay alguna relación? Pregunta. ¿Hay alguna relación entre la confianza y la palabra de Dios? Toda completamente. Al ir conociendo más, nuestra confianza debe de ir creciendo. Pensemos un poquito en las cosas o en las personas que confiamos. ¿Por qué confiamos? Porque sabemos de alguna manera que es seguro. ¿Sí? ¿Por qué camino en mi casa y subo y bajo? Porque ni por aquí se me ocurre que el piso se va a abrir. Bueno, ya vimos que sí se abre, ¿verdad? En Guadalajara tuvimos un mega socavón que pues no podemos confiar en nada, ¿verdad? Solamente en Dios. Pero en la vida práctica, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos sin pensar? Porque sabemos que van a funcionar, que voy a prender la luz y se va a prender, ¿verdad? Que voy a abrir el agua y va a salir. Bueno, a medida que nuestra mente esté desarrollando ese conocimiento, esté desarrollando esa fe por el conocimiento que tengo de Dios,
va a ser natural. Que se me viene algo difícil, ¡pum!, ya no me preocupo, sé que está en tus manos. No pasó algo que yo quería, tú tienes control. Me quitaron, tú lo permitiste. Mi vida está en tus manos. No que nos sufra, porque volvemos, las emociones son reales, ¿verdad? Me va a doler, me va a asustar de momento, pero la paz, esa completa paz, no se va a ir. Entonces, conozcamos a Dios. Vamos a ver qué relación hay entre la confianza y la palabra de Dios. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y el Salmo 62, 5-8, que nos da una declaración nuevamente de fe y también una exhortación. Alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Se fijan? Solamente en Dios, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Y qué tengo que hacer? Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón, Dios, en nuestro refugio. Pero ¿saben por qué a veces no experimentamos todas estas promesas? Porque estamos divididas. Porque una parte confía, pero otra parte está aferrada a cosas que me dan seguridad. Y aquí lo dice una y otra vez: solamente Él es mi roca y mi salvación. Solamente Él es mi refugio. Nuestra confianza en Dios debe de estar fundada en lo que Él ha revelado y ha demostrado ser una roca firme, que no se abre, donde no aparece un socavón. Es firme, es eterna. Entonces, deberíamos confiar en Dios. Número 2, deberíamos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Confiar en Dios no es solo en la mente, no solo el conocimiento o el corazón, también tiene que afectar cada aspecto de nuestras vidas esta confianza. Confiar en Dios es cambiar la dirección de nuestras vidas hacia Él, guiados por su palabra. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Aquí la palabra encomienda se traduce del vocablo hebreo galal. Está muy interesante, dice, lo cual significa enrollar. Enrollar, sí, pues es la idea que debemos enrollar la totalidad de nuestra vida para entregársela a Él, para confiar en el Señor. La frase tu camino se refiere a la dirección y las actividades de nuestra vida diaria, no nada más de nuestras actividades ministeriales en la iglesia. Encomienda tu camino, toda tu vida a Dios. Una entrega total. Proverbios 3, 5, 6. Alma mía, en Dios, ¿qué? Solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Miren, yo cada vez me doy cuenta cómo he leído las escrituras y hay tantas cosas que, o sea, no las medito, no me doy cuenta y de repente, ¡pum!, ¿no? Esto. ¿Por qué a veces no tenemos lo que Dios promete? Porque no estamos leyendo todo, solo queremos agarrar lo bueno, lo que nos conviene. Él es mi roca, mi esperanza, pero solamente en Él, solamente. Tiene que ser mi todo, tiene que ser mi prioridad, tiene que ser mi descanso. Aquí el salmista declara su absoluta dependencia de Dios. Es su esperanza, es su roca, es su salvación y fortaleza. Su esperanza de salvación y gloria descansan no en porque recordemos que David escribió muchos de estos salmos en medio de una cueva, lo querían matar, pero él descansaba en la fidelidad y en el poder de Dios que ya conocía. ¿Por qué?
porque los atributos o perfecciones de Dios son inmutables. No va a cambiar si no lo creo. Si tú no crees que Dios es fiel, Él no cambia, Él sigue siendo fiel. Si no experimento su fidelidad, no va a cambiar, Él sigue siendo fiel. O incluso si la niego y digo, no, Dios no es fiel, no va a cambiar. Dios dice, yo soy el que soy. Y nos ha dejado muy claro en su palabra la manera de recibir esos beneficios y esas perfecciones para que impacten nuestra vida. Como les decía, el problema es que queremos los beneficios, pero no nos alineamos a la manera de cómo Dios te dice que los vas a recibir. Y en todo esto tenemos una parte activa. Dios es Dios con todos sus atributos, pero nos dice cómo debemos. Y se me viene a la idea como si Dios tuviera un paraguas gigante en medio del diluvio, la inundación, y te está diciendo, aquí no te vas a mojar. Y uno anda fuera del paraguas. Señor, ¿por qué me estoy mojando? Es que no eres fiel. No, hijita, vente aquí, donde yo digo, sostente en mí, confía en mí, que tu mente permanezca en mí, y así vas a encontrar paz. Pero andamos de verdad haciendo las cosas a nuestra manera, queriendo tener el control de nuestras vidas. Tenemos que darle nuestra mente, tenemos que darle nuestra obediencia, tenemos que darle nuestra fe, tenemos que seguir sus caminos, tenemos que darle una entrega total de nuestras vidas. Las escrituras contrastan frecuentemente la sabiduría de confiar en Dios y la necedad de confiar en nosotros mismos. Vamos leyendo Jeremías 17 del 5 al 8 para ver la enorme diferencia entre el hombre que confía en su propio poder y sabiduría y el hombre que confía en la fidelidad de Dios. Se las voy a leer en la NTV. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Si esa es tu realidad en tu vida, examínate. Probablemente estás confiando en tu propio poder y sabiduría. Y esta es la contraparte. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ahí están los dos caminos. Solo hay dos maneras: a nuestra manera o a la manera de Dios. ¿Cuál vas a escoger hoy? Y el número 3, les recuerdo, el número 1 es las implicaciones: deberíamos confiar en Dios. Número 2, deberíamos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Y número 3, y ya voy a terminar, deberíamos proclamar la fidelidad de Dios. No es suficiente con confiar en el Señor con todo nuestro corazón, ordenar nuestras vidas conforme a su palabra. También debemos de compartir esta fidelidad de Dios con otros. Salmo 40:10: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y Salmo 89:1: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad en mi boca. No es suficiente simplemente afirmar en mi vida las verdades. Tenemos que darle a conocer al mundo la fidelidad de Dios. Tenemos que llevarle a otros esta inmensa y descansadora verdad.
también tiene que ser una realidad en nuestra vida. La tenemos que practicar. La gente tiene que ver. No podemos estar hablando de la fidelidad de Dios con cara de agobio, con depresión, con ansiedad, medicándonos para todo eso. No, tiene que ser una realidad de nuestra vida. La gente tiene que ver que en nuestra vida hay descanso, que hay paz, que hay confianza, que hay tranquilidad. No que todo está maravilloso, tampoco estoy hablando de eso. Claro que hay tiempo de llorar y claro que hay días en que no te quieres salir de la cama, pero ese no es nuestro común denominador. Tenemos que llevar de palabra, como dice aquí, perpetuamente, constantemente hablar de las fidelidades de ese Dios que conocemos. Debemos preguntarnos si estamos proclamando, si hemos proclamado la fidelidad de Dios a aquellos que nos rodean, o la mantenemos, somos esos cristianos de closet, ¿verdad? Undercover, que nadie sabe, que nadie supo. A tiempo y a destiempo tenemos que proclamar sus verdades. El hecho de que Dios sea infinita e inmutablemente fiel significa que nunca olvida nada, que nunca deja de hacer nada de lo que Él se ha propuesto hacer, que nunca cambia de opinión ni se retracta de una promesa, y su fidelidad se derrama de su amor, por lo que podemos confiar en las palabras que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, repito, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Espero que todo lo que leímos hoy traiga a tu vida un verdadero descanso. Dios es fiel. Él siempre permanece y permanecerá fiel. Y quiero terminar con esta frase de George Mueller: tengan la seguridad que si caminan con Él, lo esperan y esperan su ayuda, Él nunca les fallará. Amigas, las animo a que descansen en la fidelidad de Dios. Muchas gracias. Quien guste, después de esto siempre tenemos un Zoom que de verdad es muy enriquecedor. Compartimos testimonios, seguimos con el tema. Ahí en los comentarios está la liga. Y pues quien guste, ahorita nos vemos. Que Dios les bendiga. Gracias.